noches, El Salvador. Un placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar esta noche, como todas las noches, para abordar de la mejor forma todos los temas de coyuntura que usted desea conocer. ¿A dónde? En la entrevista, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar, por supuesto, de las diferentes acciones que la Fiscalía y la Corporación Policial han realizado en diferentes operativos. Ricardo Sosa, experto en criminología, está con nosotros. El licenciado Julio Valdivieso, destacado jurista y exmiembro de la Corporación Policial, también abonará a estos temas. Y el licenciado Astor Escalante, entre otros cargos, exfiscal general de la República. Le planteamos, señores, la pregunta rápidamente que esta noche, producción, acompáñeme, hemos articulado para todos ustedes. Dice así, por favor, según su opinión, ¿qué tan efectivo ha sido realmente el plan Salvador Seguro que implementa el gobierno? 14% dice que mucho, un 22% poco, un 64% nada, 177 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, noche tras noche, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al licenciado Julio Valdivieso. Caballero, un placer. El gusto es mío, Sergio. Ricardo Sosa está con nosotros. Ricardo, también un gusto. Buenas noches, Sergio. Bendiciones. Gracias, bendiciones. El licenciado Astor Escalante. Ricardo, con su permiso, le doy la bienvenida. Astor, gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias a los tres. Esta tribuna. Señores, nos desplazamos, producción, acompáñenme. Vamos a arrancar ilustrando con las principales maderas que muchos rotativos han suscrito precisamente estas noticias. Liberan a 6 de Tecana. Jueza criticó que procesarán a 2 por mover refrigeradora del líder de pandillas. Fiscalía, negocios recibían hasta $122,000 de las pandillas MS para lavarlos. Realizan cientos de capturas a escala nacional. Cae exalcalde, un soldado y un agente del CAN. 50 años para asesinos de policías. Nueva división anti-extorsión y tipificar como delito el acoso a agentes. Nuevas medidas del gobierno contra las pandillas. Instalarán cámaras de seguridad en 4 municipios con índices de violencia. Gobierno solicita reorientar impuesto para la seguridad para familiares de agentes fallecidos. Lanzan granada contra delegación policial en la jurisdicción de Zaragoza. Policía se entrega después de matar a asaltante en un autobús en Santa Ana. Pena mínima a ex jueza que favoreció a pandilleros. Señora, la jueza en jurisdicción de Santa Tecla, Astrid Ábalos, exdiputada del FMLN, condenada a 2 años de trabajo de utilidad y también, por supuesto, se inhibe de los cargos y adicionalmente ya no puede seguir en la alcaldía. Comisión Antinarcóticos del Senado investiga a Alba Petróleo y a José Luis Merino. Nos incorporamos, señores, rápidamente. Licenciado Julio Valdivieso, arranco con usted. Fiscalía pega duro golpe a Mara Salvatrucha en Operación Tecana. Los fiscales del caso han manifestado que tienen prueba en abundancia para sostener que habían diferentes establecimientos donde se estaba lavando el dinero de las maras. De hecho, había una persona que era hasta prestamista del dinero de las extorsiones. Adicionalmente, Fiscalía ordenó más de 600 capturas en Operación Escudo Regional. Vamos a separarlas, pero obviamente son parte de las acciones que la Fiscalía en conjunto de la Policía Nacional Civil están realizando. ¿Su opinión sobre lo que está sucediendo? En un primer momento es de reconocer el trabajo. Ojalá, yo siempre he creído que en el tema de la investigación del delito hay como 2 fases. La fase administrativa, que es la que realiza la Fiscalía, donde tiene ella, dijéramos, todo el tiempo y los elementos para formar el caso, y viene la etapa más importante, que es la judicialización de los mismos. Ojalá que
llegue a feliz término y que de las 600 capturas que se han hecho a nivel nacional, por lo menos, ¿verdad?, un 60 o 70% se quede detenida, porque si no puede ser un revés. Es decir, ¿cuántas de estas van a ser condenadas? Esa es la gran pregunta, porque yo mido la eficacia no por la cantidad de capturas, sino la eficacia hay que verla por la cantidad de sentencias que se van a tener como condenatorias. ¿Por qué razón te digo esto? Porque no es fácil ir ya en la fase de judicialización a sostener una prueba frente a un juez independiente y frente a la otra parte de la defensa que también va a tener derecho a controvertir. Creo que la etapa más difícil para la representación fiscal viene ahorita, es cómo va a sostener. Debo de entender que si han llegado a este nivel es porque tienen los suficientes elementos probatorios y ojalá de que todo ese esfuerzo se vea culminado mediante una sentencia condenatoria firme. Ricardo Sosa, también para usted la pregunta, pero lo veo un poco escéptico después de todas estas acciones, ¿o es mi percepción? No, Sergio, la verdad es que en primer orden yo creo que nosotros estamos para respetar y favorecer la institucionalidad. Puntualmente el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil debe de reconocerse porque creo que han encontrado la ruta, han encontrado el camino de lo que en mi opinión debe de trabajarse y es investigaciones técnico-científicas con suficiente prueba robusta para demostrar en el momento del foro a través de los peritajes lo que vimos en la operación denominada Tecana fue el primer paso que la gente se confunde y espera que la representación fiscal presente prueba y realmente lo que está en ese primer momento son indicios suficientes para que el señor juez pueda establecer si va a proceder este juicio a una siguiente etapa con detenciones provisionales o con medidas sustitutivas. Acá lo que tuvimos en esta operación es el marco ilustrativo de lo que hemos venido desarrollando en este foro, que la extorsión se convierte y sigue siendo el principal golpe para los salvadoreños, para el desarrollo, para el eje transversal sobre el cual se puede desarrollar esta nación hacia nuevos derroteros, consiste en combatir efectivamente la extorsión. Y ahora lo que hemos visto a través de este pequeño ejercicio judicial que está estableciendo la Fiscalía en compañía de la Policía Nacional Civil es que esta es una de las formas más usuales de poder proceder a lavar el dinero convertido de la extorsión y que estas estructuras, una sola estructura, porque hay que decirlo, hay que ilustrar a los amigos televidentes, se está golpeando a uno de los programas de la denominada pandilla MS y la pandilla MS tiene más de medio centenar de programas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es fortalecer el trabajo de la Fiscalía, pero no como lo hacen algunos diputados que solo salen brindándoles el apoyo en medios de comunicación o en foros como este, sino que realmente incrementando el presupuesto que el señor fiscal general de la República solicitó. Qué bueno que usted esté mencionando eso, porque eso me da la posibilidad a mí de hacer el siguiente comentario. Vamos a seguir hablando sobre esto para que el licenciado Valdivieso, quien ya participó, también pueda emitir juicio de valor. Y es que estas capturas se dan gracias a la figura del testigo criteriado, denominado en este caso Aarón. ¿Será que en algún momento va a sufrir la misma suerte del criteriado Nalo en el tema de la tregua? Este caso número uno. Y número dos, fíjese, Ricardo, que usted mencionó el tema de los diputados. Y es que los diputados solamente le desean como buenas intenciones, así como en Navidad al fiscal, vea, y que le vaya bien. Pero esto adicionalmente se le aplicó la ley de extinción de dominio en los operativos en los cuales le acabo de mencionar para poder quitarles y despojar de esta modalidad a la mara de ciertos elementos que pueden ser ocupados en determinado momento para las instituciones inmiscuidas dentro de la persecución del delito. ¿Su opinión? Bueno, lo que sucede, Sergio, y es
hace unos cuantos meses que estuvimos justamente con Julio y con Astor, estuvimos viendo la figura del imputado criteriado y la desarrollamos precisamente para poder establecer que el señor fiscal actual de la República se comprometió cuando tomó posesión que iba a tratar en la medida de lo posible de dejar a un lado esta figura que ha trabajado la Fiscalía por años y que le ha llevado a múltiples derrotas. Y hay que aclarar, porque el señor fiscal general de la República salió molesto hace unas semanas hablando contra todo aquel que de alguna manera virtió una opinión sobre lo que muchos consideran una derrota de la Fiscalía, pero realmente hay que decirlo, es una derrota del Estado, porque la Fiscalía representa al Estado y representa nuestros intereses. Es una derrota porque él va a apelar. Yo ahí no comparto el concepto de derrota, esa es una etapa procesal. Claro, él va a apelar. Estos son juicios donde no se ganan en una instancia, esto va a terminar en la Corte. Dale vuelta, ¿qué hubiese pasado si fuese la resolución contraria? A favor de la Fiscalía. Hubiera apelado la defensa. Yo creo que hasta que la pelota no termine de llegar al marco no podemos decir si es victoria. Por supuesto, pero el tema es que la Fiscalía General de la República, en mi criterio, debe de seguir profundizando en la figura de la prueba técnica pericial y que son los peritos forenses los que van a determinar la victoria con prueba irrefutable. Y por otra parte, regresando al tema de los diputados, ellos no pueden venir y decir que están apoyando a la policía y a la fiscalía si no le dan los recursos a través de un presupuesto adecuado. Un ratito porque vamos a hablar de eso. Voy con Astor, pero antes no me quite la imagen del licenciado Valdivieso, por favor, porque usted estuvo en la Policía Nacional Civil luego de los acuerdos de paz. Ese licenciado, esas palabras románticas como cuando uno se anda coqueteando a la cipota, a la bicha, para que me puedan entender, eso de que hay que vigorizar a la institucionalidad, que con la prueba científica, hasta el día de ahora, después de los acuerdos de paz, todavía seguimos esperando. El licenciado Astor Escalante, voy con usted. Vamos a seguir conversando, porque recuerde que nosotros en comerciales, en televisión abierta, no paramos. Nosotros seguimos en Facebook la entrevista. Astor, las dos operativos que la Fiscalía General de la República ha realizado, ¿su opinión? Bueno, ciertamente este es un trabajo conjunto entre Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Creo que es importante resaltar los aportes institucionales de cada una de estas entidades. En el caso concreto, Fiscalía General de la República, por virtud constitucional, dirige la investigación del delito. En la práctica, vos como abogado tenés bien claro cómo funciona esa dirección funcional y más concretamente en el terreno operativo, quien pesquisa, ¿verdad? Quien indaga, quien controla, quien vigila, quien hace seguimientos, quien eventualmente rompe puertas y enfrenta, digamos, al criminal concreto, son los investigadores, los policías, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada eventualmente. Pues una felicitación indudable por el trabajo realizado. No todo es perfecto, hay que decirlo claramente, hay algunos sinsabores que dejan algunas actuaciones policiales y fiscales. Habían unos vecinos, por ejemplo, de la Operación Tecana que se estaban quejando porque parece que en un parqueo se llevaron unos vehículos y sacaron terminación. Creo que policía y fiscalía muy responsablemente deben de actuar muy de inmediato para no afectar a terceros de buena fe, que en un momento determinado lo único que están utilizando es un parqueo y allí tienen sus vehículos, y entonces hay que resarcirles económicamente si ha existido daño patrimonial. O sea, en primer lugar eso, una felicitación al trabajo. No es una investigación, al parecer, digamos, a la carrera, es una investigación que, según lo han comentado, viene de alrededor de 2 años y fracción, 2 años y medio, no sé, tal como lo han dicho las autoridades, y creo que es vital que se vaya logrando el golpear el nervio, digamos, el golpear el eje transversal de la actividad
de crimen organizado. O sea, lo que alimenta a las estructuras criminales aquí, en China, en Japón, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, donde sea, es la movilidad financiera y logística, la movilidad económica. Claro. O sea, entonces los han golpeado y evidentemente, aunque hay cuestionamientos sobre el tema de aplicación de ley de extinción de dominio, pero da, digamos, resultados importantes. Ahora, la operación Jaque fue también en ese mismo sentido. Exactamente. Entonces, algunos dicen que esta operación Tecana puede ser una actividad policial mucho más contundente que la operación Jaque, según la información que se está virtiendo. Los decomisos son significativos también. Es decir, la cantidad de armas también es significativa, la cantidad de vehículos, de microbuses, de buses, de motocicletas, etcétera, las propiedades como tal, y qué bueno, qué importante es que digamos, el aparataje institucional del Estado, o sea, la fuerza combinada entre Fiscalía, Policía y otras entidades, logren demostrar que hay, digamos, una estratificación delictiva en las estructuras delictivas. Las cúpulas delictivas son los que viven vida de millonario, y los pobres tontos otros delincuentes les hacen la plata a esas estructuras. Bueno, y qué bueno que usted lo acaba de mencionar, porque el fiscal general bajo estas investigaciones, Julio Ricardo Astor, amigos televidentes, ha identificado a una persona que vive allá en Miami, ¿verdad? Ojalá que los huracanes no le haya causado ningún problema, pero él recibía $5,000 mensuales. ¿Qué tal eso? Libre, pero, nítido, y que ya lo capturaron. Correcto. Está capturado. Ok, perfecto. Ok, para que se dé cuenta lo simpático que resulta el andar haciéndole daño a muchas personas. Y desde allá mandaba a extorsionar, ¿verdad? Y a control remoto. Pausa en 8 en punto, pero seguimos nosotros bajo las preguntas que usted ha articulado para que los caballeros la puedan contestar en Facebook. Nosotros seguimos transmitiendo. Volvemos. De regreso, mil gracias, El Salvador. Seguimos conversando. Ok, caballeros, en el primer segmento hablamos de estas dos operaciones y que prácticamente el génesis o punta de lanza ha sido el testigo criteriado Aarón, quien con lujo de detalles ha descrito todas las operaciones de la Mara Salvatrucho. La pregunta de todo esto es: ¿cuál es el problema que se siga utilizando o se utilice? Porque es una no institución, sino que es una figura legal, el tema del criterio de oportunidad, y que son estructuras que de pronto una persona pueda negociar con la Fiscalía en dar información veraz una vez confirmada, como fue Nalo en su momento. Y yo quiero plantearles esto porque a este muchacho Nalo, que no tenía nada que ver que lo que dijo, pero fue interesante acerca del financiamiento de los dos partidos políticos, por ejemplo, entre otros temas, todas las personas que de una u otra forma están en estos dos partidos políticos trataron de restarle importancia. La pregunta es: ¿cómo es esto, Astor, Ricardo, Julio, que a Carlos Perla, cuando condenaron por aquel señor que le dieron un testigo de un criterio de oportunidad, estaba bien, pero Nalo está mal porque toca a los partidos, pero en aquel entonces todo estaba bien? Este criteriado Aarón ahora está dando elementos interesantes. Por favor. Mira, lo que pasa es que a mí no me gusta personalizar casos. Lo que tenemos que ver es que hay una necesidad real, Sergio, de elevar a la prueba científica. Creo que no nos podemos quedar ya con lo que decíamos, como una reina de las pruebas, lo que antes era, dijéramos, la confesión extrajudicial. Una prueba científica. Una prueba científica acompañada. Quiero hacerle una pregunta. Quizás la gente no sabe que el licenciado Valdivieso en la jurisdicción de Aguachapán fue objeto, y usted acá lo denunció, de unos tipos inescrupulosos que entraron a su propiedad. ¿Llegaron a tomar, a levantar huellas? No. Ok, esa es la prueba científica. ¿Tiene la capacidad no la tienen, Julio? Bueno, pero esa es otra valoración, que no tengan la capacidad, pero tampoco los exime de responsabilidad. No, por eso, pero no tiene la capacidad porque no les interesa dotar. ¿Por qué? Es decir, pero tarde o temprano, lo que a mí me sucedió te puede suceder a ti, a cualquiera, a usted, amigo televidente. Es decir, yo sufrí un robo también en la casa, hace 2 años y hasta ahorita ni siquiera me han llamado.
para que declaren mi calidad de ofendido. Esa es la realidad de este. ¿Por qué? Porque frente a un robo y tenés 20 muertos diarios, ¿a qué le van a dar prioridad las investigaciones? Lógicamente al homicidio. No, cuando yo te planteo esto es por qué razón. Porque si vos no lográs sostener un caso y vos solo presentás un caso con el testigo criteriado, vas a tener un resultado negativo y eso manda un mal mensaje. Entonces yo sí creo que la figura del testigo criteriado debe ir acompañada de otros elementos de juicio que le permita al juez ese convencimiento que lleva implícito la prueba. Ok, ahora, está bien. Eso está regulado. Está bien, Astor, pero ¿con qué recursos, Astor? No, pero es que, digamos, yo estoy claro que los recursos siempre son complicados. Todos tenemos problemas de recursos. Y las instituciones no escapan a eso, por supuesto. Pero en el tema concreto pero hay recursos, Astor. Hay una política de persecución penal en la Fiscalía General de la República que establece, digamos, los principios que deben orientar el testimonio criteriado. No lo voy a mencionar todos por razón de espacio, de tiempo, pero hay un principio de veracidad, o sea, de que el testigo criteriado debe de hablar con objetividad. Hay un principio de contradicción, de confrontación, de lo que tú decías, Julio, de confrontar la información que está dando este testigo con otros elementos de prueba, cruzar la información similar a como lo hacen los periodistas que son buenos periodistas, ¿verdad? Que yo creo que es la mayoría de periodistas. Entonces, que no solo se quedan con una sola fuente, sino que confrontan otra fuente. Entonces, no solo tiene que tener la Fiscalía una declaración de un testigo criteriado y cerró el caso, porque si piensa de esa forma Fiscalía, muy probablemente el caso se le venga al suelo, se le caiga. Recursos, desde luego que son limitados, pero Fiscalía permanentemente tiene que hacer el esfuerzo, máxime en los casos más delicados como estos, porque en estos casos están tocando patrimonio. Y yo he dicho en las veces que he podido, hay que ser legal hasta con el delincuente. Entonces, si al delincuente se le está acusando, al presunto delincuente, que lavó dineros, que lavó $5 millones, entonces la persecución penal tiene que ser sobre $5 millones. La ley de extinción de dominio tiene que cubrir $5 millones. Y no 7, 8, o porque aquí se confundió con esta otra parte, ni porque la ley de extinción de dominio así le hicieron, porque los funcionarios, incluido desde luego el fiscal general de la República, deben aplicar la Constitución de la República sobre las demás leyes del país. Ok, qué bueno que tú lo menciones, Astor, y particularmente al gremio de periodistas. Fíjese que tenemos nosotros acá, por ejemplo, el día de ayer un amigo que me dice, mire Sergio, un grupo de exterminio mató a una jovencita presentadora del 24. Factum y El Faro están siendo perseguidos. O sea, estamos hablando de investigaciones que se están realizando, investigaciones complicadas, Astor, donde se está tocando a la prensa de este país. Bueno, hay que proteger, hay una preocupación del Estado y también de Naciones Unidas. Recientemente firmaron, entiendo yo, un protocolo para buscar la protección a los periodistas. Yo creo que hay que buscar la protección de periodistas, de niños, de ancianos, es decir, de toda la gente. Es muy halagador cuando el vicepresidente lo único que te dice, mira, hay que tocar madera para que el que siga no sea un periodista, o sea, como que no incentiva mucho. Y hay que investigar los casos, ¿verdad? Hay que investigar los casos para determinar también los motivos. Es que eso no lo vas a evitar de que pueda existir. Creo que lo que hay que evitar es que no sea una parte institucional y generalizada. Y mucho menos generalizada, porque yo puedo aceptar que puedan existir, no lo puedo afirmar ni comprobar, pero decir que institucionalmente no lo creo. Yo creo que gozamos de libertad de prensa y de información en el país. Algo yo creo que hay que reconocer la voluntad de querer investigar los casos. Eso se llama impunidad. O sea, si institucionalmente tú, como buen periodista y además abogado, y vieras que en realidad hay una actitud, dijéramos, de las mandos superiores en no investigar, si yo me preocupara. Pero hemos visto, todos somos testigos de que se han consignado
agentes, se han consignado mandos de la policía que han metido. Entonces, eso es de reconocer. Okay. ¿Me explico? Qué bueno que tú acabas de mencionar eso, Julio, porque precisamente en la operación Tecana, hablando de la institucionalidad, el fiscal manifestó que precisamente se habían procedido a la detención de esto con el caso Transer también, donde le fueron a leer al expresidente Elías Antón Osaca una nueva imputación. Y es que en el occidente del país estaban metidos jueces, como los han detenido, y precisamente el fiscal trató que a prevención conocieran otros juzgados de San Salvador y no los de Occidente, porque ya sabían cuál iba a ser la suerte que iban a correr. Voy con usted, porque adicionalmente, producción, acompáñame con la nota de la jueza Astrid Ábalos, que estaba en el juzgado de vigilancia penitenciaria en la jurisdicción de Santa Tecla, al quien se le imputaron diferentes cargos por sobreseer a miembros de las maras. El tema, por ejemplo, Ricardo, es que ella acepta un beneficio penitenciario, pena mínima a ex jueza y inhabilitación del cargo. El tema es que si fueron contrarias a derecho las resoluciones, una pena mínima de 3 años, pero que le da la suspensión condicional de la ejecución de la pena para que vaya a barrer, a trapear, etcétera, ¿realmente va a solucionar lo que pudo haber hecho? Yo creo, Sergio, que lo importante, una de las lecturas importantes de esta operación denominada Tecana es que nos muestra la penetración y la infiltración del crimen organizado a todo nivel de la estructura del Estado salvadoreño. Y este caso de la ex jueza también nos trae otra lectura. Quiere decir de que de alguna manera la fiscalía cedió y el juez que emitió dictamen de 10 años bajaron a... La fiscalía pedía 3 años, 4 meses, es decir, que no fuera excarcelable. ¿Qué pasó en esos minutos para hacerlo llegar a 3 años? Ese es un tema que deberá de responder el juez. Por otra parte, el dinero que recibió esta exfuncionaria por liberar a 17 miembros de estructuras criminales no se ha investigado. Entonces, estos son aspectos que hay que manifestarlos, hay que decirlos y hay que ser valiente de denunciar estas irregularidades que no se pueden permitir. Ahora, la Fiscalía puede investigar eso. Una nueva imputación y se cae este negocio de la pena mínima, Astor. Operación Tecana revela que MS-13 estaba infiltrada en juzgados de Santa Ana. Es un poquito lo que yo le acabo de comentar. La defensa de los vinculados en el caso Operación Tecana pidió suspender la audiencia de imposición de medidas porque los hechos ocurrieron en Santa Ana y no en San Salvador, pero el fiscal no se la quiere llevar a Santa Ana porque no tiene confianza. Sí, pero los delitos fueron cometidos en la ciudad de Santa Ana. No, claro, pero conoce a prevención el juzgado de paz, donde lo está y después se va a trasladar. Pero por eso se declara el juzgado que no tiene competencia. Bueno, pero en el caso de la jueza, usted sabe que muchos jueces no quisieron entrar porque eran cheros, ¿verdad? Sí, porque le tenían cariñito. Pero ahora, regresando al punto del segmento anterior, Sergio, yo sí quiero hacer un comentario sobre el personal de la policía de laboratorio técnico científico. Es un personal altamente especializado y capaz. Cuando nosotros hablamos de fortalecer, o por lo menos voy a hablar en mi persona, cuando yo hablo de fortalecer, y aunque sea una frase trillada y hasta cierto punto romántica, es porque debe de fortalecerse. Si nosotros tuviéramos una policía con más equipos, con más unidades, esos equipos que anda, laboratorio científico posiblemente los dejó Julio, cuando los donó, creo que Canadá donó ese tipo de camioncitos con todos los equipos y accesorios que necesitan. Entonces, la policía tiene la competencia, tiene los especialistas, tiene los técnicos, tiene de los mejores calígrafos y grafólogos en América Latina. Estamos de acuerdo con usted, todos los que andamos en el ejercicio liberal de la profesión o hemos estado en la fiscalía. El tema es, Ricardo, Julio, Astor, ¿a quién le interesa fortalecer la institucionalidad, las instituciones, la fiscalía, además de los salvadoreños? Si vemos alcaldes metidos en este tipo de temas, vemos a exdiputados, vemos nosotros a una gran cantidad de elementos, incluyendo Arena y el FMLN, que les entregaron plata para las elecciones. ¿A quién les interesa?
A nadie. No, por y no ellos supuesto, les van a porque poner en el presupuesto. ellos son los grandes tomadores de decisiones, son nuestros políticos. Ajá. Y ese es el tema de fondo. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, yo te tiene que haber recuerdo- más denuncia de parte de nosotros, los que estamos libres, los que no tenemos la presión política partidaria electorera, y que en este tipo de programas nosotros podamos jugarnos hasta el pellejo en denunciar este tipo de irregularidades. Astor no está de acuerdo, y aunque se molesten, y aunque se molesten los funcionarios o los exfuncionarios, Claro. y aquí con las disculpas de Astor ya fue fiscal, entonces ya estuvo sentado ahí en la silla, ya tuvo su oportunidad de darle al país los cambios. Por eso a mí me molesta también cuando el ingeniero Rodrigo Ávila aquí viene y despotrica contra el FMLN, cuando él en 2 ocasiones fue director de la Policía Nacional Civil y las pandillas crecieron bajo sus narices y bajo los gobiernos de Arena. Entonces ese tipo de situaciones O sea, ¿usted hay cree que no? decirlas. No, de acuerdo. ¿Usted cree que no, entonces no le asiste el derecho al ingeniero Rodrigo Ávila a estar criticando? En mi opinión, no tiene la fuerza moral para criticar a los gobiernos del FMLN, porque los gobiernos de Arena fueron indiferentes ante la estructura de las pandillas, las dejaron crecer y pasaron de la segunda generación del odio a la tercera generación, cuando ya fue la vida criminal y lucrativa. De hecho, las pandillas se articularon después de los acuerdos de paz en gobiernos de Arena. Ahora te voy a ¿Cómo decir, fue con usted esto? alguien, por ahí un consultor le preguntaron que cómo miraba el tema de la seguridad y dijo, miren, si no hay voluntad política, este tema no se va a resolver. Porque ¿quiénes toman las decisiones para presupuesto, para modificar la ley? En la Asamblea Legislativa. O sea, aquí tenemos que ver acciones concretas. Yo te puedo decir, sí, estoy de acuerdo, pero a la hora en que tengo que aprobar mayores recursos para la Fiscalía, para la Policía, no veo yo esa voluntad política. Julio, y realmente hay voluntad. No sé. Tú estuviste en la Asamblea Legislativa, tú estuviste en la Policía Nacional Civil, usted estuvo, entre otras, en el Viceministerio de Transporte. Realmente hay voluntad política cuando veíamos en el Viceministerio de Transporte a un montón de diputadas y diputados que tenían líneas de autobuses que la ponían a nombre de los esposos, que ahora se dan baños de pureza, por mencionar uno. Y no voy a decir nombre porque aquí todo el mundo se ofende y se da baños de pureza, pero Sí. usted que me está viendo, usted sabe de quién estamos hablando y de todos los partidos políticos. ¿Cuál es la voluntad, Julio? No. Tú has andado en política partidaria hace poco. Cuesta, pero tampoco puedes negarte que han habido avances. Es decir, si no, aquí es mejor agarrémonos fuego en el centro de la capital, tirémonos gasolina y nos quemamos. Yo creo que tú estás resaltando realidades, pero también hay que reconocer que han habido avances. O sea, este país viene de una polarización. Ajá. Sigo insistiendo. ¿Ha habido algún avance en el Viceministerio de Transporte? Julio, luego que te dieron vuelta los delegados de tránsito de todas las multas y negociaron en la Asamblea Legislativa, PCN y compañía. Bueno, te voy a decir. ¿Cómo te sentís tú entonces ahora? Frustrado, Que sí, vaya, eso te voy a decir. ok, Sí, pero no a eso no quería llegar. puedo quedarme en eso. Te voy a decir, yo a El Salvador le llamo el mundo del revés, ¿verdad? Aquí nada el pájaro y vuela el pez. ¿Cómo te puedes tú imaginar, ya que él tocó ese punto, de que este país se condonaron deudas que se habían impuesto en esquelas, por Dios santo? Bueno, Pero es la realidad. Yo te quiero plantear Astor. otro tema que tiene relación con esto de cierta facilidad que otorga el Estado o algunos sectores incidentes o influyentes en el país, y que yo creo que descompone al país. Aquí los financistas de los partidos y los partidos, es decir, los financistas de los políticos y los políticos, digamos, ejercen diferentes niveles de presión, y de repente hay sectores que son altamente poderosos que les disculpan incluso hasta impuestos. Andamos, yo no voy a decir vos como Julio Valdivieso, vos como Ricardo, y poner una tiendita a ver cuántas cosas te van a hacer una sociedad y cuánto. Por ahí se estaban quejando unos amigos míos de la empresa privada, y lo digo amigos míos porque yo trabajé con la empresa privada, pero también los critico, y cuestionaban, y también un precandidato presidencial de un partido
que ya anda pidiendo el voto, ya andan pidiendo el voto muchos de los precandidatos, se quejaban que la burocracia para hacer negocios en el país. ¿Y quiénes han hecho esa burocracia? ¿Y con qué finalidad han hecho la burocracia? Para poder impedir que la gente se vuelva emprendedora y se vuelva comerciante. Los grandes son. Los grandes no tienen mayor problema. Mira, los grandes, y hay que decirlo claramente, los grandes en el pasado, y creería yo que quizá todavía en el presente, solo le pegaban un telefonazo al gerente o dueño de un banco y le decía, va a llegar fulano y dámele 5 maletines negros, blancos, azules, tricolores, verdes, de los colores. Y venían con cachimbo de maletines, repletos, con solo la llamada telefónica. Anda en aquel momento o en a un micro, a un mediano empresario a hacer eso, no, hombre, lo mandan al carajo. Ese tipo de cuestiones se dan en el país. Fíjate que yo no estoy en contra, por ejemplo, del sector cafetalero, ni del gremio azucarero, etcétera. Pero fíjate que al sector cafetalero se le condonan deudas. Pues, pero yo no sé cuál es la condenación. Porque es al que menos han atendido el sector. No, pero dame una. No, pero te lo voy a plantear. ¿Y cómo es que un sector va a ir a pedir que le condonen las deudas? No, ¿Y lo por que qué ha pedido el sector no es una condonación. No, ¿cómo no? Es que le reclasifiquen y le den la oportunidad de pagar. Condonación es perdón. Piden condonaciones. Y mira, y organicémonos todos los tarjetavientes y hagamos una gran organización en el país. Y vayamos a los bancos y les decimos, señores, venimos a pedir que nos reclasifiquen y que del 52% que nos dejen el 25%, el 12%. Es como que le digas al cafetalero, ¿y quién te mandó a ser cafetalero? No, ese no es el punto. Yo lo que estoy planteando, Julio, y no es para generar, digamos, el alzamiento del debate, lo que estoy planteando son realidades que el país trata de manera distinta a diferentes sectores y a la gran majada no la trata igual. Tengo que hablar por el sector cafetalero de este país porque nadie en este momento, ni el gobierno que debería de llevar la batuta aquí, se ha preocupado por uno de los sectores más importantes de este país que genera una gran cantidad de impuestos. ¿Te has puesto tú a imaginar qué incentivos tiene? Lo que el sector ha dicho, señores, mire, no condone, no me perdone la deuda, reclasifíqueme, deme más plazos. ¿Por qué? Por estas razones. Y a la gente, no, es que yo lo que estoy de acuerdo con vos, pero yo solo estoy utilizando el ejemplo para decir que algunos sectores los tratan de manera diferente que a otros no. Por ejemplo, como a un pobre desgraciado, perdonen la expresión, que se atrasó con el pago de la casa, que vaya al banco y le ayúdenme, reclasifiquen. Se pasó 3, 4, 5 meses y le vuelan la casa y se la valoran la casa no en los $30,000 que ya pagó, sino que en 5,000 pesos o lo que dice el Balú. A esa diferenciación me refiero y eso se llama injusticia social y también por eso estamos como estamos. Hay que decirlo. Ok, me necesito ir a una pausa, señores, pero al regresar vamos a hablar de lo que dijo el señor Sanz Varela, de que ocupaban las instituciones del OIE para ¿Y en qué país vivís? A exfuncionarios, no sé si a Astor cuando fue fiscal, no sé si a Julio cuando fue director, no sé si a Ricardo con sus empresas, no sé si a Sergio. Muchas empresas tienen este Ricardo. Sí, hombre, es el problema. Pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. El gobierno pide nuevas medidas para proteger a elementos de la Policía Nacional Civil, Fiscalía, jueces, miembros de la Fuerza Armada y centros penales. ¿Qué dicen ustedes? Tengo esta nota de lo que ha sucedido. Policía se entrega luego de matar a asaltante en un autobús en la jurisdicción de Santa Ana. Vea usted, mire qué simpático esto, a mí me llama muchísimo la atención y voy a iniciar por acá ahorita, Ricardo, con usted. Esta agente de la Policía Nacional Civil que va en defensa de su familia es detenida, pero si no hubiera actuado también la detienen por omisión, ¿verdad? Por no haber actuado. Entonces
La pregunta es, ¿por qué tendrían que detener a una persona? ¿Por qué seguimos nosotros en esta espiral de pronto en el cual una persona lo piensa hasta 20 veces antes de hacer eso, porque va a ir a parar como mínimo 6 días a una Bartolina mientras le señalan la audiencia? Sergio, mire, realmente sobre eso ya hubo una modificación recientemente en la Asamblea Legislativa relativo a la legítima defensa. Y es el hecho de que cuando exista una situación de esta, pero tenés que al probarla momento, judicialmente. sí, pero tiene que, cuando el fiscal llega a la escena, dice la reforma, va a tener los indicios y va a mandar a la casa al supuesto agresor a esperar la audiencia. Por si es legítima defensa. Por si es legítima defensa. Bueno, la mandaba a la Bartolina. Está regulado. y aquí el coronel Almendaris en un panel lo explicó justo. Sí, pero una cosa es hacerla a nivel teórico y otra cosa es la realidad. Yo te voy a decir una cosa. La legítima defensa debería de presumirse por una razón, porque está en función de su cargo a una persona o cuando vos estás protegiendo uno de tus intereses. Pero qué bonito que esta persona, en uso legítimo, racional de la fuerza para proteger a más, se entrega además con toda esa agravante y aún así le decretan y la mandan por lo menos 6 días. No a un hotel de playa, la mandan a una Bartolina con una serie de delincuentes. Sí, Julio, pero ahí también los mandos de la policía, la gestión con fiscalía, porque se pudo haber hecho, y aquí está un exfiscal, se pudo haber hecho una gestión a un lugar donde pudiera estar en un área administrativa. En la práctica se hace, es decir... Bueno, yo no sé si aquí la está. No, pero la detuvieron a ella. No, ella se entregó. Ella se entregó. Por eso, pero la detuvieron o se entregó. ¿Cuál era la lógica, Astor? Mira, hombre, si yo me estoy entregando, váyase a su casa, le tomo pero le tienen que aplicar la reforma y mandarla a su casa. Mira, el tema, tampoco tenemos que ser más papistas que el Papa, y tampoco tenemos que abrir las válvulas tan en forma intempestuosa, porque de repente también puede prestarse ese filtro para ejercer venganzas privadas y no, mire, yo me defendí y aquí es legítima defensa. Pero es que usted tiene una mentalidad un poco acusatoria, y los delincuentes, ¿cómo crees que actúan? Sí, pero el tema es darle vuelta. ¿Qué pasaría si fuera uno de nosotros que estuviéramos en esa circunstancia? ¿Cómo te gustaría que te aplicaran la reforma? No, por eso, entonces lo que se pretende es que no estén en Bartolina junto con los demás delincuentes, lo dice la reforma. En caso que lo detengan. Pero si no se va a su casa, normalmente se va a su casa a esperar la audiencia. Y te quiero decir una cosa, lo que hemos dicho, hay de todo en la viña del Señor. Hay buenos jueces, malos jueces, buenos policías, malos policías, buenos fiscales, etcétera. En la práctica los jueces comprenden. Los jueces, si por ejemplo a la fiscalía se le ha ido la mano y decretó administrativamente una detención, en la presentación del requerimiento, en ocasiones los jueces están poniendo en libertad a algunas personas. Bien contadas veces. Sí, pues, pero lo pone. Y depende también cómo se muevan los abogados. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo en este tipo de acciones? Que eso, lejos de incentivar a que la gente decente entregue, igual que un carro. Cuando alguien atropellaba un carro, ¿por qué la gente se fugaba y no prestaba? Porque sabía que si se quedaba, se la jalaba. O lo lincha. Este periódico, el cual he citado, dice esto: cuando la patrulla llegó a la escena, el agente bajó su arma del equipo y se entregó a sus compañeros y explicó toda la situación. Más abajo, el procedimiento dice que la gente tiene que quedar detenido, aunque fue en legítima defensa, aseguró una fuente policial, pero indicó que se trata de un formalismo y que recuperará su libertad. Lo que estamos hablando. Sí, es que la realidad se detiene, señor. O sea, no le busquemos más problemas donde no existe problema. Pero lo que pasa, Astor, se lo voy a plantear, señores, después a las 9:15 termina la entrevista y nosotros salimos a comer. Sí, y de pronto viene alguien y asalta a Astor Escalante, ¿usted se metería? No. Vaya, porque va a ir a hacer. Si yo vengo, pero dale vuelta a la tortilla. Dale vuelta a la tortilla. Esa es la práctica. ¿Por qué no son con la misma razón con los delincuentes? ¿Por qué no le va a ayudar a Astor si lo están porque yo me voy jalado. Hoy le doy vuelta. Esa es la realidad. Hoy le damos vuelta a la tortilla. Si te están atacando, pues yo me meto y te defiendo.
O sea, Hombre, yo me le meto. agradezco, pero en la realidad es mentira. Pero entonces, aquí lo que se trata es que si van a haber Bartolinas para personas que ejerzan una legítima defensa, que sean Bartolinas adecuadas. Mira, yo voy a comentar una, digamos, abusar un poco de la confianza de un funcionario de seguridad. Yo me reuní este día con un funcionario del gabinete de seguridad y le planteé una idea. Mira, es un deber de los ciudadanos aportar. Vos con tu participación aportás, Sergio aporta, Ricardo aporta. Yo creo que, aunque a veces nos equivocamos y decimos, ¿verdad?, extravagancia, pero yo le decía, mira, el país necesita hacer un trato con los abogados, principalmente con los abogados penalistas, porque en esta guerra, en esta lucha contra la delincuencia, de repente también las autoridades pueden cometer actos arbitrarios y los colegas abogados que hacen un ejercicio del derecho de defensa en forma constitucional, en forma legal, y no se vinculan, no dan el traspié de la delgada línea entre lo ilegal y lo legal, se les debe tratar como profesionales decentes. Solo te quiero señalar dos cosas, Astor, por lo que tú has dicho. Me encanta esa posición. ¿Sabes por qué? ¿Sabes contra qué estoy de acuerdo? Yo no ejerzo la parte penal, ¿verdad? Tú lo sabes que mi área es corporativa mercantil. Pero como abogado sí tengo que poner el grito en el cielo. Primero, no me gusta que estés criminalizando conductas a los abogados. Y eso hay que saber muchas veces plantear. Pero el segundo, ¿sabes qué? ¿Cuál fue mi mayor frustración como profesional? Cuando en los medios de comunicación veo a un colega tocando ahí en la DAN, mire, por favor, me puede abrir la puerta. Eso no sucede. Todo el respeto del mundo, señor director. Si es que eso no es facultad suya, este es un derecho constitucional. Entiendo que las autoridades van a trabajar en esto. Pero pongámonos serios. Mira. Yo no estoy hablando de que pónganse a trabajar. Si es que no me hacen ningún favor. No, es que es un derecho constitucional que no queda a criterio de ningún funcionario. Los abogados. Por eso yo me he acercado a los Pero déjeme terminar con esto. Esto es una porque creo que es un Yo quisiera escuchar a las asociaciones de abogados de este país que están haciendo por el gremio, que están haciendo por proteger a los buenos colegas. Fíjate que yo no estoy en gremios de abogados, no pertenezco a asociaciones de abogados, no tengo ese privilegio, pero me tomé el oficio de ir a tocar puertas justamente esta mañana, ¿verdad? Y voy a decirlo, hablé con el viceministro de Seguridad, con Raúl López, y le planteé el tema. Y ojalá porque es colega. Yo espero que retome el punto y que convoque, digamos, a las asociaciones de abogados del país para buscar mecanismos de coordinación del trabajo institucional y el trabajo de los abogados, independientemente de la rama, pero puntualmente estamos hablando de los abogados defensores. Fíjate que escuché una conversación de un colega que le estaba hablando para que le llamaran al ministro, que le permitieran entrar a hablar. Y si le permiten entrar a hablar con el imputado, están cámaras, están dos a la par. Hombre, yo no sé si han leído la Constitución. Correcto. Si se garantiza al detenido la asistencia de abogados desde los órganos auxiliares. Y tú mismo has dicho que la Constitución tiene aplicación directa. Entonces no veo razón por qué yo tengo que ir a mendigar con la palabra el ejercicio de un derecho. Si soy abogado. Por eso es importante señalar lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Bueno, Sergio, entonces, solo quiero aportar que el policía fallecido número 26 de la corporación policial fue precisamente de lo que estamos hablando. Él iba en un autobús y por proteger a ciudadanos lo balearon y todavía lo empujó el criminal de la puerta del bus cayendo con la cabeza y falleció 72 horas después. ¿Crees que esto va a incentivar a que los policías sigan defendiendo en su tiempo libre cuando ellos van hacia su casa? Si no se logra un acuerdo entre la policía y la fiscalía para procesar adecuadamente en base a la reforma legal, yo creo que es injusto. Pero existe otro problema también, que si alguien identifica que era policía y no actuó, también va detenido. Claro, por omisión. Porque tiene el deber objetivo de cuidado. Pero en el caso de los autobuses tenés testigos y el fiscal tiene que recurrir. Pero en eso yo te voy a contradecir, Sergio, en la práctica no lo detienen porque ciertamente la fiscalía y el policía
y principalmente los jueces están decretando detenciones por delitos que tienen una pena bastante elevada. Yo creo que los jueces son los principales llamados a no abusar, por supuesto, de la detención provisional, y los fiscales, por supuesto, son los obligados, llamados a no abusar de la detención administrativa, lo que decías hace un momento vos. O sea, si se van a detener a 400, 600 personas, hay que ver la calidad de la evidencia, de las pruebas, y Dios quiera, ¿verdad?, por el bien del país, que si verdaderamente esos 400, 500, lo que sean, son delincuentes, hombre, que paguen su responsabilidad en la cárcel. Claro, Y con eso, que va a disminuir la actividad delictiva, yo creo que sí se trata de verdaderos criminales. Lo que pasa es que eso llegas hasta la sentencia definitiva. ¿Me entendés? Porque hay que decirlo con todo. Gobernar en democracia no es fácil. No es fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando a alguien le imputan un delito y lo procesan? Está siendo procesado, que es una situación totalmente diferente a un condenado. Y mientras esa persona no esté sentenciado mediante una condena en firme, tiene que aplicarse la presunción de inocencia. No porque yo lo diga, ni que defienda a los delincuentes. La Constitución. Así dice la... No le gusta la regla del juego. Y aunque quede absuelto, funcionó el sistema. Sí. Porque aquí estamos acostumbrados a condena. Y si no, falla el sistema. Sí, pero vos, ¿cuál es el sistema? Hay que hacer un trabajo que cívico, llegó hasta la última etapa. Claro, es que mira, y otra cosa que hay que decirlo, la fiscalía es una parte más dentro del proceso, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Qué pasa cuando vos como parte procesal no te gusta una sentencia? Ahí están los recursos. Apelás, pero no puedes ir a decir, bueno, que este juez es un corrupto para este juez, porque simplemente a mí no me satisfizo la resolución. Yo creo que esos son los sistemas. Deben de... Mira, no solo el fiscal, estoy hablando en términos generales por eso, de las partes procesales. Los fiscales tienen que respetar a los jueces. Los jueces tienen que respetar a los fiscales, claro. Los policías respetar a fiscales, a jueces, y los jueces y fiscales deben de respetar a los policías. Vamos avanzando, pienso yo, poco a poco, y partiendo de aquel dicho y una realidad, que hay más gente buena que mala, en algún momento tenemos que librarnos de esta bestia delictiva y vencerla. No es posible. Yo quiero proponerles a mis colegas, y ojalá que aquí tengo una pregunta de un amigo televidente, y es que usted, Ricardo, en la intervención que nosotros tuvimos, usted dijo que prácticamente el señor Rodrigo Ávila como que no le asistía el derecho porque había sido director de la policía. Franklin Campos dice, el señor Sosa dijo que Rodrigo Ávila no tiene la solvencia moral para hablar sobre seguridad. ¿Y el señor Astor Escalante sí la tiene? Pregunta. Al señor Campos quiero decirle que revise la grabación en Facebook. Yo no dije que no tiene la solvencia moral para hablar de seguridad. Yo hablé específicamente del tema de las pandillas. Y creo que el licenciado Astor Escalante pues ya cumplió su historia, y será la historia y los mismos gremios de abogados quienes podrán decir si él desarrolló una función eficaz o no. Además, entiendo que fue una situación temporal, que fue de cubrir un tiempo, un periodo. Fue del aproximadamente 9 de abril del año 2009, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta como antes de septiembre. Fueron como 4 meses, o sea, en 4 meses no puede hacer mucho. Pero hay cosas que sí hicieron. Yo solo quisiera, por aludido, mira, aquí el tema de tener la solvencia no es el programa para venir a hablar de lo que yo he hecho en combatir el secuestro en el país. Los años que tuve y que le dediqué a la Fiscalía General de la República, que fueron años como fiscal del jurado. Hoy que traes ese libro de Sala de Jurados, me recordó que el verdadero nombre de Samuel Leibowitz, el verdadero nombre que le ponía incluso en el carnet a uno era fiscal del jurado, así se llamaba. Y el código ya le llamaba fiscal adscrito, fiscal específico, coordinador de fiscales, jefe de fiscales, fiscal de cámara, etcétera, jefe de un plan piloto, etcétera, en la fiscalía. Fue un tiempo dedicado a la institución. No podría decirte cuántas personas condené y metí a la cárcel. Muchos de los secuestradores y de las estructuras de secuestradores todavía están purgando penas, entre ellos criminalazos
como la banda del Pasaco, la banda del Negociador, aquel fulano que en Guatemala, por ejemplo, Palacios Luna. Palacios Luna, secuestraron a una señora Botrán. Correcto. Le quitaron cantidad de millones de quetzales a la familia y luego ya muerta le mandaron señal de vida frunciéndole el rostro a la señora y la maquillaron y aparentaron una sonrisa. Esos criminales, digamos, puse mi granito de patria para que estén en la cárcel, ¿verdad? Ok. ¿Quería agregar algo usted, licenciado? No, yo creo que mucho vamos a avanzar el día que en este país hayan plazos para que se resuelvan de parte de jueces, magistrados, fiscales. Pero son plazos inofensivos. No, pero es que plazos 20 meses sin director del Instituto de Medicina Legal por la Corte Plena, que siguen cumpliendo. Sí, pero el día que tú le pusieras, y aquí los 3 abogados siguen, dijera, mire señor juez, usted va a resolver en el plazo de 180 días, si no entrega su cargo, pena de nulidad bajo su responsabilidad, la mora judicial en este país. Pero la Corte Plena le pone plazos al Ejecutivo y al Legislativo, pero ellos juez, 20 meses sin nombrar al director. Cuando yo te digo juez, estoy hablando desde el magistrado más alto hasta aquí. Mira, el peor daño que le pueden hacer a este país es la falta de resolución. Esa incertidumbre en que permanentemente la tiene, se llama impunidad, y hay que decirlo como bueno, mira, yo te planteo una cosa. ¿Cuánto tardó el señor Mauricio Funes en responder las preguntas que se le enviaron a Nicaragua? ¿Por qué no se respondían? ¿Cuánto ha tardado el caso del señor Benítez? Correcto. ¿Cuánto tardaron en definir la situación jurídica de los militares? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Eso es lo que yo te estoy diciendo, que hace más daño, porque cuando a una persona le definen su situación jurídica, ¿qué hace? Impugna la resolución. ¿Quiere otro caso? ¿Qué ha pasado con el caso de la Diego de Holguín? Igual, pero te digo, ¿qué pasó con el caso de la Diego de Holguín? No ha pasado nada. Somos abogados y así es expedito. Si tú planteas una táctica dilatoria, el juez te manda a prevenir que hasta te va a informar. Pero no puedes seguir que a tu enemigo le aplicas la ley y a tu amigo se le interpreta. Eso no se vale. Vamos a pausa, señores. Seguimos nosotros en la entrevista en Facebook. Volvemos. Estamos de regreso, no me puedo ir sin el licenciado Astor Escalante. Raúl Saldaña, expresidente de Procafé, dígale al licenciado Astor Escalante que no es cierto que nadie ha pedido la condenación en el sector. El señor Raúl Saldaña está pidiendo y yo me remito a eso, ¿verdad? Sí. Señores, un verdadero placer, ya no tenemos más tiempo, lo vamos a seguir invitando, por supuesto. Licenciado Valdivieso, un placer. ¿Qué pasa? ¿Está viendo cuenta? ¿Qué más le queda a uno? Estaba alegre con la propuesta. No, es cheque. Estaba alegre con la propuesta. Es un borrasaldo y una tarjeta de crédito. Astor, un gusto. Gracias, Ricardo Astor. Julio, El Salvador, saludo a Cosavi de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que todos ustedes que por supuesto colaboran, coadyuvan, participan en la pregunta que articulamos noche tras noche, que dice así: según su opinión, ¿qué tan efectivo ha sido el plan El Salvador Seguro que implementó el gobierno de El Salvador? Un 12% dice que mucho, un 22% que poco, un 66% nada, 270 votos. Siga participando, porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Soy Sergio Méndez. Acompáñenos el día de mañana en Noche de Jueves, Noche de Análisis. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.